Hola, muy buenas. Empezamos nuestro tercer bloque. Ya tuvimos una introducción de tipo cultural, histórico, la semana pasada y ahora entramos en el contenido más musical. En ocasiones anteriores hemos dicho que el siglo XVII fue un siglo en el que se produjeron grandes cambios en el estilo compositivo. Y esos cambios ya veremos dónde se producen y en qué consisten, pero podemos decir que son como universales. Es decir, que esos cambios se producen tanto en el terreno de la música religiosa como en el terreno de la música profana. En la música instrumental también afectan, pero quizás en menor medida. Eh, ¿Por qué digo todo esto? Pues porque en estas próximas clases, en esta clase de hoy y en la de la semana que viene, hablaremos de las novedades musicales del 17, de principios del 17, y nos vamos a fijar primero en las que ocurren en la iglesia y luego en las que ocurren en el ámbito profano. Pero las novedades son las mismas y podríamos haber invertido estos dos temas, haber empezado por las novedades en el ámbito profano y luego en las novedades de la música religiosa, porque son novedades de naturaleza, vamos a decir así, técnico-compositiva, estética, expresiva, y que fueron, digamos, comunes a los géneros tanto de un sacro como profano. Bien, vamos a primero fijarnos en estas cosas nuevas de las que estamos hablando y podemos resumirlas en dos. Hay dos aspectos novedosos en la música del 17. En primer lugar, es como si dijésemos un cambio de orientación geográfica. Hasta este momento, digamos que el flujo de las novedades musicales era esencialmente desde el norte hasta hacia el sur. Eso lo tenemos muy claro en el siglo XV, donde eran los franco-flamencos o borgoñones los que marcaban la tendencia compositiva que luego se extendía por el resto del continente. Y en el XVI, que es un siglo más diverso, como sabéis, pues también pasaba algo parecido. En el XVII, de forma muy clara, Italia se va a convertir en el principal centro productor de novedades musicales. Y desde Italia estas novedades van a irradiarse al resto de Europa. Esta preponderancia italiana en el terreno artístico no va a ocurrir solo en el siglo XVII, sino que va a haber, digamos, va a continuarse en el XVIII y en cierto modo también, en algunos aspectos también, en parte del XIX. O sea, la primera novedad, como digo, es de orden geográfico. La segunda novedad es puramente de técnicas musicales y esas vamos a repasarlas un poco más adelante. Permitidme antes que nos acerquemos al escenario en el que van a desarrollarse esas novedades, que son en el campo específico que vamos a tratar, que es el de la música religiosa, son las iglesias y fundaciones religiosas italianas. Tened presente que en el siglo XVII es cuando de forma más clara se ven las consecuencias del Concilio de Trento en las prácticas litúrgicas y en las prácticas musicales asociadas con la liturgia. En el siglo XVII, que es un siglo, como sabemos, de grandes conflictos religiosos, es un siglo muy beligerante en términos religiosos, es la lucha cruel, encarnizada entre el mundo protestante y el mundo católico. El siglo XVII, como digo, es donde más se observa el esfuerzo contrarreformista. Es cuando más se observa cómo las artes, y en concreto la música, es utilizada como un instrumento de propaganda para fomentar la fe católica, en el caso de Italia. Si paseáis por cualquier ciudad italiana, también por cualquier ciudad histórica española, pero me refiero a cualquier ciudad italiana concretamente, veréis que hay unos centros históricos plagados de iglesias, no solamente en Roma. Pensad que todas estas iglesias eran centros de producción musical. Centros de producción musical en los que
era posible escuchar un repertorio muy variado. Es decir, nosotros vamos a hablar de las novedades musicales del 17, pero en las iglesias del 17 italiano no solo se escuchaban estas novedades, sino que había un montón de cosas más. Por supuesto había canto gregoriano, el canto llano, que ha sido durante siglos la base de la liturgia y lo seguía siendo en este tiempo. Digamos que el menú básico musical de las iglesias en Italia y en todo el orbe católico era el gregoriano. El siguiente escalón, digamos, el añadido posible al gregoriano era la presencia del órgano. Es decir, las ceremonias un poco más complejas, más solemnes, las iglesias con más presupuesto, pues contaban también con la presencia de un organista. Y solo en un tercer escalón superior, es decir, solo en un momento de desarrollo más fuerte, es cuando, desarrollo me refiero de complejidad litúrgica y económico, es cuando vemos la presencia de la polifonía. Bueno, dicho de otra manera, solamente en las catedrales y en las grandes capillas había una presencia constante de la polifonía y en las iglesias menores esa polifonía era únicamente utilizada en días especialmente señalados, festividades religiosas de relevancia. Además, esa polifonía era variada. Aún en el 17 y prácticamente hasta el 19 se han documentado prácticas de polifonía improvisada. Vosotros, cuando estudiasteis el origen de la polifonía medieval, seguro que os acordáis que dijimos que los primeros siglos de la polifonía, desde el siglo IX hasta el siglo XI, no conservamos partituras, sino que lo que conservamos eran reglas para hacer improvisaciones. Esta práctica de la improvisación de polifonía sobre el canto gregoriano no cesó en el siglo XI, ni en el XI, ni en el XV, ni en el XVII. Es decir, que esta costumbre de improvisar líneas melódicas que construyen una polifonía sobre lo ya existente procede de épocas muy remotas. Y se continúa, evidentemente no con las mismas reglas de composición, o sea, no con los mismos intervalos, no con los mismos movimientos de voces, pero lo que quiero decir es que todavía la polifonía improvisada estaba presente en el siglo XVII. También lo estaba el estilo motete, del que ya hemos hablado, que es la prolongación en el XVII del tipo de contrapunto imitativo a lo palestrina, que imita el estilo, lo que llamaban la prima práctica o l'ars perfecta, es decir, el estilo de los polifonistas del XVI, aún se utilizaba en el siglo XVII y particularmente en algunas regiones era predominante, en algunas regiones y en algunas capillas, estoy hablando particularmente de Italia. Y además del gregoriano, además del órgano, además de las polifonías improvisadas, además de los estilos motete, además, en estas iglesias italianas era posible escuchar de lo que vamos a hablar ahora. Es decir, música religiosa polifónica que presenta las novedades más llamativas de la manera de escribir del siglo XVII. Uf. Oye, le he dado bastante caña, ¿eh? O sea, quiero decir, creo que lo he explicado bastante bien. O sea voy a explicar estas novedades ahora. Intento ser un poquito más conciso porque me estoy enrollando en exceso. Hay tres novedades principales. Una es la transformación de la textura musical y la aparición de la llamada monodía acompañada. Las texturas típicas del siglo XVI eran texturas a cuatro voces iguales. Cuando digo cuatro voces iguales no me refiero a cuatro voces con la misma tesitura, sino cuatro voces que tienen la misma importancia. Y esa democracia, por decirlo así, bueno, democracia a lo mejor no es el término apropiado, pero ese equilibrio entre las voces se conseguía gracias a un sistema de composición, que es el contrapunto imitativo, que propiciaba pues, que todas las voces
tomasen parte en la exposición de los motivos que constituían la pieza. Pues bien, de ese contrapunto imitativo y de esas cuatro voces iguales, lo que observamos en el 17 es que las texturas se polarizan. Es decir, que de cuatro voces pasamos a texturas básicamente constituidas por dos voces. Una voz superior que concentra todo el interés expresivo y técnico y melódico, y luego una voz inferior que es la que resume el acompañamiento armónico. Las voces intermedias tienen tan poca importancia que llega a un punto que no se escriben, sino que se improvisan a partir del bajo. Y esta es lo que conocemos con la denominación de monodía acompañada, una textura en la que una voz solista es sostenida por lo que conocemos como un bajo continuo. ¿Qué es el bajo continuo? Atención a esto, que a veces hay confusiones, aunque vosotros sois muy sabios y lo sabéis. Podemos definir bajo continuo como una línea de bajo independiente que recorre toda la obra. A veces esta línea está cifrada, otras veces no está cifrada. Y esta línea de bajo resume la estructura armónica de la composición. Los dos ejemplos que vemos aquí, sobre todo en el de abajo, vemos esa línea de do, re, mi, fa, sol, do, con ese cifrado abajo. Ese sería el bajo continuo, a partir del cual se improvisaría el sistema de acordes que hay arriba, ¿no? Vamos a ver una partitura de verdad. Mira, esta es una partitura de François Couperin, que está escrita para dos instrumentos melódicos y bajo continuo. Como veis, le premier dessus, le deuxième dessus y la basse continue. Esos dos instrumentos melódicos pueden ser dos violines o dos oboes o lo que sea, y tocan lo que ya está escrito. El bajo continuo, por otra parte, por su parte, veis que es una línea con un cierto cifrado, y el bajo continuo no suele ser desempeñado por un solo instrumento, sino por un grupo de instrumentos, entre los que distinguimos dos tipos fundamentales de instrumentos. Por un lado, instrumentos melódicos graves, como puede ser una viola de gamba, un violonchelo, un fagot, que tocan lo que ahí pone, y luego instrumentos armónicos, como puede ser un laúd, un clave, un órgano, que lo que hacen es, a partir de esas notas del bajo y a partir de las indicaciones del cifrado, improvisan los acordes que van constituyendo la base armónica de la pieza. ¿Qué supone el bajo continuo? Pues lo que hemos hablado antes, una polarización de las voces entre la melodía, la voz melódica y la voz del acompañamiento armónico. El bajo continuo es un procedimiento indispensable para el desarrollo de algunos de los lenguajes musicales característicos del 17, como es la monodía acompañada o como es, no lo olvidemos, el recitativo operístico. Otra segunda consideración que acabamos de decirla, pero vamos a recalcarla. El bajo continuo implica una realización improvisada del acompañamiento. Y implica una indeterminación en los elementos que constituyen ese acompañamiento. Porque hemos puesto algunos ejemplos de instrumentos que participan del bajo continuo, pero en realidad esto no está cerrado ni está determinado. Hay a veces que el bajo continuo lo realiza un solo instrumento, por ejemplo un laúd, o un par de instrumentos, o a veces el bajo continuo es una extraordinaria agrupación de muchísimos instrumentos. Todo eso depende de cuál es, digamos, el material melódico que debe sostener. O dicho de otra manera, si el bajo continuo acompaña solamente a una voz, pues el grupo instrumental puede ser muy reducido. Pero en la Pasión según San Mateo de Bach, que
tiene su parte de bajo continuo, pues evidentemente el grupo que realiza el bajo continuo necesita ser lo suficientemente vigoroso como para, en fin, tener una presencia sonora real ante la masa que debe sostener. Bien, permítedme que repase brevemente la historia de este procedimiento. Digamos, la fecha oficial de nacimiento del bajo continuo, y ahora veremos por qué, es el año 1602. Pero en realidad esta debe ser una práctica que venía de antes, desde el siglo XVI. Digamos que los músicos habían desarrollado la habilidad de acompañar a partir de una línea de bajo. Y eso es bastante evidente en algunos géneros profanos, ¿no? Vosotros recordáis, por ejemplo, las chansons parisinas, y algunas que estudiamos aquí, por ejemplo, el Tant que vivrai, Tant que vivrai, un âge florissante, ¿no? ¿Os acordáis, no? Que eran piezas muy homofónicas, donde la melodía estaba en la voz principal, no había prácticamente contrapunto imitativo. Entonces, en esas piezas, a veces escuchábamos en las grabaciones la presencia de un laúd. Ese laúd resumía la armonía y lo hacía evidentemente a partir del bajo. Por lo que esas prácticas se sabe que, digamos, existían anteriormente a 1602, que es cuando, como digo, aparece oficialmente este término. Aproximadamente hasta 1610 los bajos continuos no son cifrados, el bajo no lleva cifra. A partir de 1610 la cifra empieza a generalizarse, pero esto es una cuestión muy, muy local. Quiero decir, las prácticas de cifrado eran diferentes de un autor a otro y de una región a otra. El bajo continuo es el procedimiento fundamental de la composición hasta avanzado el siglo XVIII. Podemos decir que alrededor de 1725 ya empieza a notarse una cierta decadencia, pero no desaparece, y durante mucho tiempo fue un elemento fundamental en la formación de los músicos que se querían dedicar a la composición, porque el bajo continuo no deja de ser, en cierta manera, un procedimiento de práctica armónica improvisada. Es como aprender armonía, pero no escribiendo, como hacemos en nuestras clases habitualmente, sino tocando. Vale. Estábamos con las novedades y decíamos que la primera era la novedad de la textura, estos cambios de textura. Mira, aquí vemos mira, el impreso que hay así en segundo plano. Es una pieza donde se ve muy bien estos primeros ejemplos de bajo continuo sin cifrar, como veis, son estas dos líneas. La de abajo está sin cifrar, pero es una línea claramente de bajo continuo que el músico debe realizar a partir de sus propios criterios, es decir, tiene que decidir qué acordes tienen que ir ahí bien. Os recuerdo que el tipo de impresión es muy irregular, no sé si os dais cuenta. En el pentagrama se ve como aquí se ha utilizado esa técnica que hablábamos de los tipos móviles musicales, que se populariza a partir de 1528, y aquí está claramente utilizado esta técnica, ¿no? La otra partitura que aquí se nos presenta es una partitura manuscrita, en este caso de Bach, de la misa en si menor. Y veis la línea de bajo, hay como dos sistemas, ¿no? La línea del bajo está abundantemente cifrada, o sea que podemos encontrar bajos de todo tipo, con más o menos cifra, con más o menos detalle en la realización. Bien, venga, pasamos. Segunda novedad. La segunda novedad es la novedad tímbrica. Y esto es algo en lo que hemos insistido también en clases anteriores. Muchas veces hemos escuchado grabaciones de música del 15, del 16 o de músicas medievales en las que estaban mezcladas voces e instrumentos. Y yo siempre os advertía que esa era una decisión de
una decisión de los intérpretes. Porque las partituras del siglo XVI, del siglo XV, del siglo XIV, del siglo XIII, solamente aparecen voces. Aunque conocemos que la práctica musical llevaba a que se doblasen o sustituyesen esas voces por instrumentos. Sin embargo, la novedad en el 17 es que en el 17 en las partituras se especifica la presencia de voces e instrumentos. Es lo que se llaman instrumentos concertados. Atención a este término. El término de concierto para nosotros tiene como dos significados. Ir a un concierto, que es ir a un acto público, a una audición pública, pero luego está el llamado, nosotros conocemos, vamos a escuchar un concierto para piano, que es un tipo de género musical donde hay una orquesta y un solista, ¿no? En cambio, en el siglo XVII, cuando se habla de concertar y de concierto, a lo que se refiere esencialmente son a piezas en las que las voces y los instrumentos están puestos de acuerdo. Es decir, es el significado más literal del verbo concertar, que es acordar, que es llegar a un entendimiento, ¿no? Entonces, aquellas piezas en las que voces e instrumentos tienen cada una su parte y están las partes especificadas por el compositor, a estas se les llaman piezas concertadas, concertantes o conciertos. Vamos a poner algunos ejemplos. En 1602, Lodovico Viadana publicó una colección que se llamaba Cento concerti ecclesiastici con il basso continuo. Esta es una colección importante porque, si recordáis hace un momento, decíamos que el nacimiento oficial del término bajo continuo es 1602 y lo es precisamente por esta colección, que es la primera vez en la que se publica un impreso donde se hace mención a esta práctica del bajo continuo. Y el impreso se titula 100 conciertos eclesiásticos. En realidad son 100 motetes, pero son 100 motetes en las que están concertadas las voces y los instrumentos. Por lo tanto, la denominación que le da al compositor son conciertos eclesiásticos. Conciertos eclesiásticos. En esta corriente de novedades religiosas en las que se aplican esto que estamos hablando, tanto la armonía acompañada como la concertación de instrumentos, encontramos una obra maestra de la literatura musical de todos los tiempos, que es la Messa e Vespro de la Beata Vergine de Claudio Monteverdi. Monteverdi es un monstruo de la música de este tiempo. Nosotros lo citamos cuando hablábamos de los madrigales, porque su producción de madrigales es un ejemplo magnífico de cómo evoluciona el lenguaje musical en los primeros años del siglo XVII, porque él empezó a publicar madrigales, vamos a decir, en estilo clásico, contrapuntístico en el XVI, pero luego dio un giro a su producción a partir del quinto libro de madrigales, ¿no? Monteverdi, como creo que comentamos, se ganaba la vida como maestro de capilla del duque de Mantua, ¿no? Y bueno, el duque de Mantua, por cuestiones económicas, tuvo que prescindir de su servicio. Y esta obra, la Misa y Vísperas de la Beata Virgen, se dice que fue una obra que él compuso y publicó para buscarse nuevos mecenas, nuevos patrones, nuevo trabajo. Es decir, como tarjeta de presentación en la esperanza de encontrar un puesto de trabajo, quizás en Roma, al servicio del Papa. Por eso la misa y las vísperas conjugan los dos estilos compositivos, vamos a decir, clásicos, o los dos estilos compositivos que debía dominar un compositor de su tiempo. Es una muestra de la versatilidad de las capacidades de Claudio Monteverdi. La misa está escrita en estilo motete, es decir, en estilo antiguo, en estilo de contrapunto imitativo, imitando
la forma en que Palestrina componía sus piezas. En cambio, las vísperas es un despliegue inaudito hasta la fecha de todos los recursos del nuevo estilo, con voces solistas, con instrumentos y con una, en fin, una capacidad evocadora, dramática, expresiva que no se había dado en la historia de la música religiosa anterior. Aquí pongo otro ejemplo de otro motete en este nuevo estilo de Giovanni Gabrieli, que es el In Ecclesis. Bien, aquí están estos dos, el Gabrieli y el Monteverdi. Monteverdi es el más barbado y Gabrieli es el que lleva el laúd. Tercer elemento que queremos destacar, novedoso. Es un elemento en realidad, es algo de lo que ya habíamos hablado nosotros en la introducción, que es la teatralidad. En este contexto contrarreformista, en este siglo del teatro que fue el siglo XVII, la música religiosa también se llena de teatralidad. Esa teatralidad se puede observar de dos maneras. Por un lado, en el desarrollo de lo que se llamó la policoralidad, que es una práctica de composición en la que se escriben piezas a muchísimas voces y a muchísimos coros. Es decir, digamos, los compositores conciben sus obras con fuentes sonoras diversas que colocadas en diferentes lugares del templo provocan a los oyentes un efecto, vamos a decir así, envolvente. A ver, es normal que en piezas de esta época haya 2, 3, 4 coros. Y esos coros se van contestando, bueno, coros o solistas, es decir, hay como, digamos, una suma de diferentes agrupaciones o fuentes sonoras que en teoría se disponían en diferentes lugares de la iglesia, unos más en el presbiterio, otros en balcones superiores en la nave, otros en la zona del órgano, y eso provocaba, digamos, que el sonido no surgiese de un solo lugar, sino que igual que las decoraciones de estas iglesias, que las pinturas, las esculturas, los olores envolvían al fiel, al cristiano, pues la música también participaba de esta voluntad de envolver al cristiano, al que estaba aquí, ¿no? Entonces, por un lado, esto es muy teatral, o muy cinematográfico, esta policoralidad. Por otro lado, otro rasgo de esta teatralidad es el desarrollo en el 17 del oratorio. La semana que viene empezaremos a hablar de la ópera, que es una de las, en fin, de las señas de identidad de las nuevas músicas y del nuevo arte del 17, pero muy vinculado con la ópera nacieron otros géneros en los que el elemento dramático teatral estaba muy presente, y uno de ellos es el oratorio. Ya sabéis que los oratorios eran como óperas, eran dramas musicales, pero de tema religioso y que no se representaban, es decir, que se interpretaban en las iglesias, especialmente en el periodo de Cuaresma, es decir, estos 40 días antes de Semana Santa, en que estaban cerrados los teatros y se pedía que la comunidad cristiana viviese periodos como de meditación, de penitencia. Entonces, para infundir más devoción entre la gente, se interpretaban estos dramas musicales, pero se interpretaban sin disfraces, sin decorado, sino lo que ahora se conoce como versión concierto, por decirlo así, ¿no? Pero, eh, digamos, en otro plano, estos oratorios eran como óperas, es decir, eran personajes, había historias, había dramas, había, en fin, también los propios recursos de las óperas, ya veremos, recitativos y estas cosas, ¿vale? Se dice que el más antiguo de los oratorios es de 1600 de Emilio da Cavalieri, Representazione di Anima e di Corpo, que se interpretó en Roma, pero en realidad el oratorio stricto sensu, porque esta es una obra un poco rara, la que ya hablaremos la semana que viene, el oratorio se desarrolla en torno a una orden religiosa, que es la orden de los llamados filipenses, también
denominados oratorianos, que fue fundada por San Felipe Neri, y que buscaba en este ambiente contrarreformista que inundaba pues, el catolicismo de la época, pues buscaba otras formas de evangelización más modernas, más eficaces, más atractivas. Bueno, ya hablaremos más adelante del oratorio, porque es un género que va a tener una gran importancia y pues, vosotros cantáis oratorios fenomenal y sois maestros en esto. Estas novedades que acabo de describir, las novedades tímbricas, las novedades texturales, esta nueva teatralidad, surgen en Italia y posteriormente van a extenderse por el resto de Europa y por el resto del mundo. No en todos los países son acogidas en la misma fecha ni con el mismo entusiasmo. Digamos, una de las primeras regiones en las que estas novedades se perciben es en el Sacro Imperio Romano Germánico. Mientras que en sitios como España o como Francia tardarán más en asumirse estas nuevas propuestas. En el Imperio Germánico, que vivía un momento de un profundísimo conflicto religioso, desde muy pronto se aceptan estas innovaciones. Algunos musicólogos han sugerido que es precisamente el conflicto, que es precisamente digamos, la lucha entre diferentes facciones del cristianismo, la que obliga a tener herramientas artísticas más persuasivas. Quiero decir, que en lugares en los que había una estabilidad en la fe, era menos necesaria la presencia de estas innovaciones que hacían la música más seductora, más convincente, más eficaz en sus tareas propagandísticas. Una de las cosas que se suele decir es que en realidad, por ejemplo, en el caso del Imperio Hispánico, de la monarquía española y sus virreinatos, estas novedades musicales se perciben primero en los virreinatos americanos que en la propia península ibérica. En tanto que los virreinatos americanos estaban en un proceso de cristianización, de conversión de poblaciones paganas, de estas poblaciones indígenas, y eso, digamos, obligaba a utilizar músicas más conmovedoras, por decirlo así, o más, más convincentes. No sé si habéis visto la película esta de La Misión, esta película clásica, no Misión Imposible, que esa es otra, sino La Misión. Y sale Robert De Niro y esta gente que habla de las misiones jesuíticas en el Paraguay y que cuenta muy bien cómo la música es un elemento fundamental en el proceso de evangelización. Y no ya digo la música de Ennio Morricone, que es la que suena en la película, sino estas otras músicas de las que estamos hablando. Bien, ¿qué me enrollo? En el Imperio Germánico se adoptó bastante pronto estas nuevas prácticas compositivas y el compositor que más ilustra esto es Heinrich Schütz. Schütz es el gran compositor alemán en el que se observa la asimilación de estas tendencias. Él se formó en la capilla de Kassel, en una de estas cortes principescas que había en Alemania, pero fue enviado a Venecia para perfeccionarse. Allí estuvo entre 1609 y 1613, en contacto con Giovanni Gabrieli, que es uno de los grandes innovadores. Estamos en un momento glorioso de la tradición musical veneciana. Venecia, ya veremos, que era pues una fuente de innovaciones y conocimientos. Así que este señor allí aprendió muchas cosas. Luego estuvo de maestro de capilla en la corte de Sajonia, en Dresde. Allí publicó los Salmos de David. Ahí está la portada, dice Salmen Davids. Heilige Moteten und Konzerten, que creo que
significa algo así como motetes y conciertos espirituales, ¿eh? Bajo continuo, bajo el coro, en fin. Quiero decir, es, digamos, una pieza temprana, relativamente temprana, publicada en Dresde, ya con las novedades italianas funcionando a todo trapo. Él volvió a Venecia en 1628. En esa segunda instancia, como que entra en contacto con Monteverdi, las novedades que él suponía, y después publicó piezas en formato más pequeño que los Salmos de David. Pensar que Alemania estaba devastada por la Guerra de los 30 años, entonces las capillas estaban muy reducidas, así que hizo un nuevo repertorio más adaptado a las necesidades de las capillas de su tiempo, como son las piezas que forman parte de la Sinfonie Sacre o de los Kleine Geistliche Konzerte, los pequeños conciertos espirituales. Todo esto es muy bonito, yo os animo a que lo escuchéis, y si no, pues bueno, escuchéis otra cosa, que hay más. Bueno, lo dejamos aquí. Hasta ahora, un abrazo.